Hoy es ya primavera, 22 de septiembre. Estamos en una clase de repaso para el examen teórico del 29 de septiembre y examen de solfeo a primera vista del 6 de octubre. ¿Sí? Son dos exámenes breves, pero importantes que vamos a tener. En la carpeta de exámenes está examen del segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces ahí tenemos las indicaciones. El jueves 29 de septiembre va a ser un examen teórico vía formulario Google basado en los conceptos teóricos de cada tarea. Eso vamos a repasar ahora y la grabación queda aquí también en esta carpeta de Classroom. El jueves 6 de octubre va a ser solfeo a primera vista. En el horario de la clase va a estar habilitada la partitura aquí en esta carpeta de examen del segundo cuatrimestre. El horario de la clase entonces es de 8 a 10:40, ¿sí? Si alguien no puede en ese horario, entonces me avisa al WhatsApp y les habilito otro horario para rendir solfeo, ¿sí? Máximo 3 horas le puedo dar para que puedan solfeo a primera vista y tener tiempo para realizarlo. La calificación del segundo cuatrimestre entonces se suma todo el proceso de las tareas al puntaje de esos dos exámenes para tener la calificación del segundo cuatrimestre. Si alguien, por ejemplo, tiene 286 puntos y le faltó un puntito para el 5, yo voy a ver la manera de poner, tengo en mi planilla de proceso, tengo habilitado en la planilla de proceso una casilla para los puntajes de crédito, ¿sí? Ya voy a ir poniendo aquí algunos que tienen puntaje de crédito, 4 puntos de crédito por asistencia a la mayoría de las clases virtuales, a la mayoría de las clases asincrónicas, sincrónicas, por completar la mayoría de las tareas, ¿sí? Por manifestar interés en la clase. Algo voy a inventar para ayudarles a tener la buena calificación. Tengo la planilla de examen. La planilla de examen les voy a mostrar dentro de un ratito, ¿sí? Acá, por ejemplo, si alguien tiene un ausente o un 1 en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre tiene que tener un 3 o un 4, porque las dos calificaciones se promedian para tener derecho al examen final. Otra cosa que se tiene en cuenta para el examen final es la asistencia. ¿Y cómo se mide la asistencia? Virtual asincrónica por medio de la participación en Classroom, que esa sí es obligatoria, ¿sí? Por lo menos un ejercicio teórico o un solfeo, aunque sea percutido, me envían y yo ya les pongo el presente en esa clase, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas son las dos condiciones para rendir el examen final del jueves 10 y 17 de noviembre. Tenemos dos condiciones. Tener el proceso, o sea, el programa completo, que eso se mide por medio de las calificaciones de los dos cuatrimestres, que es procesual de las tareas. Y también tener asistencia, participación, en este caso, materia virtual, puede ser participación asincrónica. Comenzamos ahora entonces nuestro repaso de cada una de las tareas para ver qué es lo que va a salir en el formulario Google. Tenemos entonces nuestra primera tarea número 13, que está en la página 24 y 25 de nuestro libro Música en Acción. Y ahí hay 3 definiciones que pueden salir en el examen, ¿sí? Semicadencia es el reposo que se efectúa sobre la dominante.
Esa palabra es muy importante, dominante, ¿sí? Luego el punto B dice en la página 24, cadencia auténtica imperfecta es cuando algunos acordes están invertidos. Y esa palabra también es muy importante que la tengan en cuenta. Y la tercera definición dice, la cadencia auténtica imperfecta no termina con la tónica en la voz más aguda, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esta definición de la página 24. Ahora, los que tienen el libro pueden buscar la página 27. Aquí hay muchas definiciones que tenemos que repasar, ¿sí? Las definiciones son los diferentes valores irregulares que están en esta página 27. La definición de cuatrillo. El cuatrillo siempre equivale a 6 de las figuras. ¿Sí? Por ejemplo, en el 6 octavos, en vez de escribir 6 semicorcheas, escribimos 4 semicorcheas. ¿Sí? Es como un dosillo formado por 4 notas. Pero la definición es, equivale a 6 figuras que constituyen el grupo o el tiempo. ¿Sí? Entonces es muy importante ese número, 6 figuras, equivale a 6 de su misma figura. ¿Sí? El quintillo equivale a 6 figuras del grupo o del tiempo. Entonces, en vez de escribir 6, se escribe 5. Solamente en el compás compuesto, ¿sí? Y en el compás simple, entonces equivale a 4, ¿sí? Pueden fijarse en el ejemplo también, ¿sí? Equivale a 4 semicorcheas, un quintillo de semicorcheas en el compás simple. Es cierto, los ejemplos están mejor, se entienden mejor. El septillo cuando está en un 6 octavos o en un compás compuesto equivale a 6. Esas 7 figuras del septillo equivalen a 6. Y cuando está en un compás simple, esas 7 figuras del septillo equivalen a 4. ¿Sí? Eso es, las equivalencias es lo que va a salir en el formulario Google. Y el octavillo es una subdivisión natural o simple de los compases simples, entonces es solamente en el compás compuesto. Por eso el 8 figuras, por ejemplo, en este caso que está en el libro, 8 fusas equivalen a 12 fusas en el compás compuesto solamente. Y lo mismo pasa, pero esto no va a salir en el examen, con los grupos de 9, 10 y 11 notas. Siempre equivalen a la subdivisión de un tiempo. Y eso es en cuanto a la tarea 14. En cuanto a la tarea 15, tenemos otros tipos de escalas. ¿Sí? Esta tarea la podemos encontrar entonces en la página... En la página 29. En la página 29. Las escalas octafónicas. ¿Qué son las escalas octafónicas? Son las escalas diatónicas a las que se les agrega uno o más sonidos cromáticos. Sí, estos son otros tipos de escalas. En el caso de la escala octafónica, se le agrega un solo tipo de sonido cromático y hay 5, por eso hay 5 tipos de escalas octafónicas porque solamente hay 5 tonos. Bien, entonces vamos a ver acá la escala N-afónica se le agrega 2 sonidos cromáticos y así sucesivamente hasta llegar a la escala dodecafónica que se le agregan todos los sonidos cromáticos. Y la definición de escala simétrica también. Es muy importante saber
¿Qué es lo que son las escalas simétricas? Son aquellas que están divididas en partes iguales. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Están marcando su libro? De esta manera estamos repasando el examen del segundo cuatrimestre. En los acentos, que está en la página 34, vamos a estudiar solamente la definición de acento. El acento es una marca que indica que la nota debe ser reproducida con mayor intensidad que las otras. Eso es lo que van a tener que elegir en la selección múltiple, mayor intensidad. Y solamente eso. En la página se describen diferentes tipos de acentos, pero solamente eso es lo que va a estar en el formulario Google. Y las técnicas de contrapunto sí son muy importantes. Es decir, vamos a tener que leer cada una de las 6 definiciones que hay sobre las técnicas de contrapunto. Contrapunto trocado. ¿Comenzamos por eso? Contrapunto trocado es cuando las partes del contrapunto son susceptibles de cambiar su posición. O sea, esa es la palabra clave, ¿sí? Cuando la voz inferior pasa a ser la voz superior y viceversa. Ese va a ser el enunciado que va a estar y lo que vamos a tener que completar por medio de la selección múltiple, eligiendo la palabra posición. Vamos entonces a lo que es la imitación. La imitación consiste en reproducir más o menos con la misma fidelidad, o sea, igual. ¿Sí? Y entonces eso es la definición de imitación. Inversión. Inversión entonces es cuando el procedimiento musical, los intervalos de una melodía, se transforman en su contrario. Si son ascendentes, se convierten en descendentes y viceversa. ¿Correctísimo? Entonces, ahora aumentación es cuando el consecuente responde a cada una de las notas del antecedente aumentando su valor. Esa es la palabra clave. Aumentando su valor. Vamos a seguir subrayando lo que sale en el examen, ¿sí? Y de esa manera tenemos bien claro lo que va a salir en el examen. En lo de disminución es lo mismo, solamente que la palabra clave es, dice, este procedimiento se reproduce el consecuente a la mitad de su valor. A la mitad. ¿Sí? Generalmente a la mitad. Entonces, disminuyendo sería. Y el último que dice retrogradación, que lo hicimos en el ejercicio práctico de esta tarea 17, dice cuando el consecuente imita al antecedente desde el final hasta el comienzo. Entonces, la palabra clave es desde el final hasta el comienzo. ¿Sí? Retrocediendo, por eso se llama retrogradación. Muy bien, nos vamos a la siguiente tarea, acordes extendidos. Y esta tarea entonces la vamos a subrayar en la página 47. En la página 46 ya comienzan los acordes extendidos. Pero vamos a mencionar en el examen solamente el acorde de novena. Entonces, ¿cuál sería la definición? El acorde de novena es cuando añadimos una novena a un acorde de séptima. ¿Sí? Cuando añadimos una novena. Correctísimo. Entonces pasamos a otra tarea
que es la tarea 19. La tarea 19, entonces la pueden encontrar en la página 50 del libro. Y ahí tenemos dos definiciones, ¿sí? Una para las dominantes secundarias auxiliares y otra para las dominantes extendidas. Las dominantes secundarias. A ver, la definición está en la cuarta corcheita, porque cada ítem, cada explicación tiene está indicada con una corcheita. Qué lindo. Las dominantes auxiliares o secundarias son aquellas que resuelven en acordes diatónicos de la tonalidad en que estamos. ¿Sí? Entonces, las dominantes auxiliares o secundarias son acordes que resuelven en acordes diatónicos. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Muy bien, podemos decir mucho más de las dominantes auxiliares o secundarias, pero eso es lo importante. Y al final de la página, la última corcheita, está lo que significa las dominantes extendidas, ¿sí? Un dominante extendido es un acorde dominante que resuelve en otro dominante y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, podemos tener la frase clave, dice que resuelve sobre otra dominante. Y esos ejercicios ya los tuvimos en la clase de la tarea 19. Y eso es todo entonces por la tarea 19. Faltan dos más y concluimos. Dice la tarea 20 en la página 51. Ahí hay otro tipo de dominante. Se llama, no, es dominante sustituto. Dominante sustituto. La definición de la dominante sustituta la definición de la subdominante sustituta es que dice que se encuentra un semitono más arriba de la tónica. Y no estoy encontrando una. Aquí está. El último punto antes del ejemplo. ¿Sí? Ahí pueden subrayar. Dice, es fácil identificar las dominantes sustitutas, dado que se encuentran siempre medio tono arriba del acorde al cual resuelven, ¿sí? Estamos, o sea, la dominante sustituta de do mayor es re bemol mayor, re bemol séptima. Correctísimo. Entonces ahora nos vamos al último, a la última definición que puede salir en el formulario Google y es acerca del intercambio modal. El intercambio modal, entonces, tiene el segundo párrafo de la página 53. Es cuando se cambia de mayor a menor, ¿sí? El intercambio modal no se modula, sino que se prestan o se cambian acordes. Ese no. Lo que va a salir en un formulario Google es la segunda oración de ese segundo párrafo que dice, como el intercambio modal se origina en la región de subdominante, esta pasa a ser subdominante menor, ¿sí? Entonces el intercambio modal se origina en la región de subdominante.
Por ejemplo, en Do mayor, en vez de utilizar Fa mayor como subdominante, utilizamos Fa menor como subdominante. Se cambia el modo. Y eso entonces es todo el repaso para el formulario Google que va a estar habilitado en Classroom en la carpeta de examen del segundo cuatrimestre. Aquí voy a poner el día dentro de una semana, ¿sí? El jueves 29 de septiembre, aquí voy a poner entonces el formulario Google para el examen. Y cualquier consultita, entonces, siempre estoy en WhatsApp.